Digestivo, ante todo, si lo definimos con una palabra, para mí es polivalente. Tan pronto estamos en una consulta erradicando un Helicobacter pylori, como en la planta, con un cirrótico descompensado, malísimo, que no sabes qué hacer con él, con un megacolon tóxico, con lo que se os imagine, o en un quirófano con un paciente sangrando inestable e intentando arreglar un poquito el problema. También tenemos en quirófano pacientes con cuerpos extraños. Os dejo aquí un poco un atlas de los últimos meses, lo que hemos ido haciendo. Hemos sacado llaves, pilas, cepillos de dientes, lo que os podáis imaginar y, bueno, otras tantas cosas. Y luego es una especialidad que es infinita. Tenemos, bueno, hay especialistas que están 5 años para un solo órgano y nosotros tenemos hígado, páncreas, vía biliar, estómago, intestino, colon, esófago en 4 años. Entonces, os podéis imaginar. Puntos positivos, pues casi que no me caben. Voy a intentar resumirlos un poco. Es una especialidad muy médica, vemos pacientes muy variados, pacientes hepatópatas, pacientes con inflamatoria, pacientes con patología de páncreas, de vía biliar, pacientes de gastro un poco más general. Manejamos pacientes trasplantados, manejamos inmunosupresores, manejamos biológicos, fármacos muy punteros en nuestro día a día. También trabajamos mucho con pacientes críticos, pacientes inestables, en unidades de intermedios y cada vez más trabajamos también con pacientes oncológicos. De hecho, en el manejo del hepatocarcinoma, el digestivo yo diría que es un pilar fundamental de esta patología y de hecho, pues cada vez en más centros, el digestivo es quien pauta o quien prescribe a un paciente la medicación sistémica, ¿vale? Y en algunos centros también, pues el digestivo es quien hace el manejo locorregional del hepatocarcinoma, hacemos radiofrecuencias, etcétera. Y también, pues, nuestros pacientes tienen mucha patología médica diferente a la patología digestiva. Se infectan muchísimo los trasplantados, los que están con biológicos, las pancreatitis, las colangitis. Hay que saber mucho de infecciosas. También hay que saber mucho de nutrición. Al final, el tubo digestivo es, pues, quien permite absorber nutrientes, hacer la digestión y, de hecho, en países europeos, digestivo es quien lleva nutrición. Aunque aquí no sea así, hay que saber un conocimiento un poco general de Nutri y trabajar con los endocrinos mano a mano. Y aparte, pues los pacientes con patología digestiva se complican a otros muchos niveles, a nivel pulmonar, cardíaco, a nivel renal y todo lo que os podáis imaginar. Pero aparte de ser muy médicos, somos muy intervencionistas. Tenemos endoscopia básica, que el RESI maneja desde R1 hasta R4, tanto diagnóstica como terapéutica, y luego hay endoscopia más avanzada, resección de grandes lesiones, colocación de prótesis, también es muy variada, ¿vale? Otras técnicas intervencionistas, pues también, como decíamos antes, a veces tratamos hepatocarcinoma, también a veces hacemos drenajes percutáneos de vesículas infectadas. Con la ecoendoscopia tenemos también mucha mano y mucho intervencionismo. A veces las pancreatitis, pues cuando hacen colecciones sobreinfectadas, nosotros a través del ecoendoscopio ponemos una prótesis que nos comunica el estómago con la colección infectada y el paciente, pues hay que ir revisándolo semanalmente y hay que cacharrear mucho con esos pacientes, ¿vale? Luego hacemos eco, mucha eco, tanto abdominal como intestinal, con contraste intravenoso, contraste oral, hacemos biopsias hepáticas percutáneas, transyugulares y luego hay centros un poco más específicos donde hacen también un poco de hemodinámica, ¿vale? Más cosas, aparte de la patología médica e intervencionista, tenemos la patología urgente, que es completamente diferente. Tenemos sangrantes por varices, por úlceras, por lesiones vasculares, después de una endoscopia. Son pacientes complejos y que requieren mucha adrenalina. Tenemos pacientes también, como decíamos antes, que se tragan lo que no os podéis imaginar y hay que ir ahí y sacárselo. También hay pacientes que se perforan después de una cirugía, les colocamos prótesis, después de una anastomosis quirúrgica hacen dehiscencias, colocamos terapias de vacío y también, pues, cosas que se me ocurren, pues los volvulos de sigma, vamos nosotros y los desvolvulamos. O sea que hay un montón de patología urgente, también muy intervencionista y muy variada.
Y los pacientes pues tienen un perfil muy diferente entre ellos. Hay pacientes jóvenes, pacientes mayores, pacientes crónicos, funcionales, y aprovechando que están aquí los pediatras, pues por ejemplo a veces en las guardias vamos con ellos a hacer una endoscopia, con los cirujanos pediátricos y bueno, pues estamos ahí para lo que ellos nos necesiten. Y luego somos muy autosuficientes. Nosotros pues tenemos sospecha de una patología, la diagnosticamos, hacemos la eco, la endoscopia y los tratamos muchas veces nosotros sin requerir otros especialistas, pero aunque seamos muy autosuficientes, no estamos ahí en el hospital, en una cueva, aislados, sin saber nada de nadie más. Al contrario, tenemos un papel muy importante en un montón de comités multidisciplinares, con los cirujanos, los oncólogos, intensivistas, radiólogos, patólogos, etcétera, etcétera. Y para mí un punto muy importante, que igual uno cuando va a elegir especialidad no se plantea tanto, es que es una especialidad que se adapta mucho a diferentes etapas de la vida, por así decirlo. Igual de A1, yo estoy motivadísima y me voy a una unidad de sangrantes o algo que tenga mucho movimiento, pero igual con 40 años tengo 3 niños y digo, pues quiero una consulta y quiero tener un poco más de vida personal por las tardes, ¿vale? Es muy variable y podéis organizarlo bastante bien. Y luego es una especialidad que está en continua innovación y en crecimiento, y yo creo que esto es muy, muy estimulante. Y luego puntos negativos también los tiene, aunque menos, en mi opinión, pero bueno, ahí están. Lo que hemos ido hablando es un resumen de todo lo que hacemos y, como podéis imaginar, 4 años son muy, muy poco para todo esto. Entonces, bueno, a veces tiene sensación de descontrol y de, pues es que no sé por dónde empezar, no sé cómo organizarme y no me siento capaz de conocer bien todo lo que tengo que tratar. Y bueno, pues también por ese motivo requiere estudio y, en mi opinión, requiere bastante estudio. Quien diga lo contrario, pues yo creo que igual os engaña un poco, ¿vale? Y luego, pues es cierto que aunque somos muy médicos, como decíamos antes, tenemos mucho trabajo manual y esto a veces pues, puede ser un poco frustrante y más cuando uno empieza. La curva de aprendizaje es un poco lenta, pero sí que os digo que todos mis compañeros, antes o después, hacemos endoscopia y con mucha confianza en nosotros mismos, ¿vale? Y a diferencia de los cirujanos, nosotros no siempre podemos ser resolutivos. A veces tenemos pacientes en consulta crónicos que los ves, les pones diuréticos, se los subes, lo bajas y el paciente pues tampoco acaba de mejorar mucho, pero bueno, ahí están y tenemos que ayudarlos también, ¿vale? Y hay pacientes también que son funcionales y esto sí que es un lastre bastante importante de los adjuntos. Cuando les preguntas, pues te dicen, jo, es que estoy en consultas, tengo una dispepsia y es que no sé qué hacer con ella. Eso casi es pues de lo que más se quejan los adjuntos. Y luego las guardias, pues no os voy a engañar, no es una guardia de gine o una guardia de intensivos. Depende del centro, pues pueden ser malas o menos malas, pero bueno, yo creo que no es tan sacrificado como otras especialidades. Aunque yo en el 12 he de decir que últimamente no duermo nada, pero bueno. Y luego, las rotaciones, ¿cómo se organizan? Pues como decíamos antes, tenemos 4 años y es un poco diferente pues en cada centro, como en todos los sitios. Es verdad que de R1 estamos mucho fuera del servicio, rotamos mucho en interna, hay sitios que hacen rotación por endocrino, por nefro, por la UCI, etcétera, etcétera. También por cirugía habitualmente rotamos un mesecillo y por rayos. Y luego ya R2 en adelante pues entramos de lleno en el servicio. Tenemos mucha planta, mucha consulta general, un poco más específica, por ejemplo, de hepatocarcinoma, de inflamatoria, de cáncer colorectal, de alto riesgo, de lo que os podáis imaginar. Después, como decíamos antes, hacemos eco y hacemos bastante eco, yo creo, de 2 a 6 meses, un poco depende del centro. Hacemos eco abdominal e intestinal y también endoscopia. Esto es muy importante. En endoscopia hay que salir bien formado, pero en endoscopia básica. Que no penséis entrar en digestivo para ser el mejor CPRista de vuestro centro o el mejor endoscopista avanzado, porque esto no es así. Uno acaba la residencia, hace sus polipectomías más básicas y yo creo que con eso es nuestro objetivo, ¿vale? Después, si uno quiere hacer CPR, endoscopia, pues la gente se pasa un tiempo aprendiendo estas técnicas y lleva, es un periodo después de aprendizaje, ya después de la residencia. Trasplante hepático, pues hacemos habitualmente de 2 a 4 meses y un poco, pues como decía el compi de cirugía general, no todos los centros son centros que hacen trasplante hepático y esto, en mi opinión, pues no debe ser un punto que os eche para atrás. Al final, centros trasplantadores hay pocos en España
y dentro de que hay pocos, pues los médicos que hacen trasplante son menos aún. Entonces, siempre iréis fuera a formaros, si está bien porque veis otros sitios, y como os digo, yo creo que no tiene que ser limitante, ¿vale? Y otras rotaciones que no siempre tenemos, pruebas funcionales, unidades sangrantes, unidad de intermedios, etc. Y luego la externa, pues sí que de R3, R4, en general solemos irnos pues 2-3 meses. Y para mí sí que es un punto, como os diré después, bastante importante. Entonces, puntos claves para elegir un hospital. Esto al final es un poco subjetivo, ¿vale? Pero para mí yo sí que considero importante, después de mi residencia, que el centro tenga una guardia de presencia de especialidad. Ves mucha patología urgente muy complicada y yo creo que después de A1, si desde R2 hasta R4 pues has tenido muchos casos complejos, de A1 igual te enfrentas con un poco más de calma a estos pacientes. Siempre hay casos que se van un poco de lo habitual, pero sí que te da ciertas tablas. Es cierto que después en los centros donde no hay endoscopista de presencia, lo suele haber delocalizada y en general mis compis sí que me comentan pues, que hablan con el adjunto, le dicen, oye, que estoy de puerta o estoy de interna, avísame y voy contigo a la endoscopia. O sea que siempre podéis hacer por intentar ir a la endoscopia urgente, pero si se puede, pues mejor que el centro sea de presencia. Más cosas. Yo creo que aquí coincidimos todos, que las guardias se libren, si se puede la del sábado genial y si no, pues qué se le va a hacer, pero las guardias de diario o de domingo que se libren al día siguiente todas. Más cosas que os puedo contar. Esto sí que es importante, no en todos los sitios el endoscopio lo maneja el digestivo. El endoscopio, si alguno no está en endoscopias, tiene diferentes partes. Está el mando, que es la mano izquierda, es como un joystick, izquierda, derecha, arriba, abajo, y luego está la caña. Y con la caña pues metemos el tubo por arriba, por abajo y vamos cacharreando. Y es muy importante para ser un buen endoscopista que tú seas capaz de manejar el tubo con las dos manos, ¿vale? Porque después sí que la gente que hace avanzada te lo dice claramente, de tienes que ser tú el que domine ese endoscopio. Y en algunos centros, pues es enfermería quien pasa la caña por dentro del paciente. Y eso para mí sí que es un punto que habría que revisar y habría que mirar, ¿vale? Porque igual después acabas en la privada y no tienes enfermera endoscopista, entonces la curva de aprendizaje lleva tiempo y si te ves de primeras sin haber cogido un tubo en tu vida, pues yo creo que puede ser un poco problemático, ¿vale? Más cosillas. Esto no lo he apuntado aquí, pero sí quería mencionarlo. También preguntad si en el centro la sedación la hace habitualmente el endoscopista o el anestesista, ¿vale? Es verdad que al final nosotros somos muy independientes y el que tú puedas poner a un paciente propofol, midazolam o lo que haga falta y dormirle te da mucha autonomía. Obviamente no hay que ser kamikazes y hay que saber cuándo hablar con anestesia y que sea anestesia quien duerma al paciente, pero te da cierta soltura desde R1 tú al paciente poder dormirle, ¿vale? Más cosas. Yo sí que veo importante que el centro sea un centro grande con mucho volumen porque al final la planta de digestivo pues es una patología muy compleja y si en tu hospital interna tiene una parte de tus pacientes o cirugía tiene parte de tus pacientes, pues te quedas sin verlos. Y a mí la planta, la verdad que me encanta y creo que sí que es interesante, pues cuanto más paciente manejes, mejor. Luego, la externa, como decíamos antes, pues creo que es un punto fundamental que te dejen irte fuera del hospital a donde tú quieras, ¿vale? Al final, pues ves cosas muy diferentes, trabajas con gente que hace cosas diferentes a ti y yo creo que a nivel personal y a nivel profesional te aporta muchísimo. Después, esto ya me parece un poco menos relevante, pero sí que preguntad también si vuestro hospital tiene áreas monográficas subespecializadas, lo que decíamos antes. Consulta de alto riesgo de cáncer colorectal, consulta de celiaquía, de inflamatoria, de hepatocarcinoma, de cirrosis por alcohol. Preguntad esas cosillas. Y luego trasplante, pues repetir lo que hemos dicho, que esto no os limite a elegir un hospital, ¿vale? Sí que es un punto positivo, no voy a negarlo, pero yo, por ejemplo, en el 12 trasplantamos y es cirugía quien hasta ahora pues, ha tenido un poco el manejo de estos pacientes y sí que ahora intentamos un poco también formar parte de ellos de todo el proceso, pero yo creo que como digestivo general no me limita en absoluto el no haber hecho trasplante en mi centro, ¿vale? Y luego, pues un poco lo mismo con la unidad de sangrantes o de intermedios. Si el hospital lo tiene, mejor que mejor, pero si no, el digestivo general es que casi nunca va a trabajar en esto, ¿vale? Así que no os limite eso. Y luego, pues bueno, para mí una cosa importante también es que los primeros años tengáis
supervisión y estéis acompañados, y que después de mayores, pues aunque tengáis siempre un referente detrás, os dejen un poco vuestro camino y seáis capaces de plantear pues, qué le pasa al paciente, cómo tratarlo y comentarlo con el adjunto, pero que os dejen un poquito de autonomía, ¿vale? Y luego investigación, pues tampoco es un punto súper relevante, pero si vuestro centro y vuestros adjuntos investigan, pues después las cosas son más fáciles y bueno, es interesante también. Y luego, pues bueno, al final cada uno tiene su vida personal, sus motivos personales y en función de eso, pues también hay que tener en cuenta a la hora de decidir una ciudad, otra ciudad, un centro u otro. Y como dicen los compis, pues el buen ambiente siempre es importante porque vais a estar ahí 4 años y mucho tiempo en el hospital. Y aquí os dejo las plazas que se ofertan este año, son 195, 13 más que el año pasado. Por ejemplo, en el 12 seremos un cuarto residente, aumentamos una plaza y eso, y vamos, hay 13 plazas más este año. Después, el número con el que se elige la plaza, pues hay años que digestivo es un boom. Yo mi año, la verdad que digo, no me llega, y hay años que es un poco más relax, pero en general, pues desde primeros números hasta casi un 4.000, 5.000 sí que se puede coger habitualmente. Y luego dejo una lista de hospitales que se han cogido con números más altos en los últimos años, pero es que es algo muy orientativo y, como decía antes, algo muy personal. Y yo creo que en digestivo, excepto lo de las guardias, pues sí que en general salimos bien formados en cualquier sitio. Y después, opciones laborales cuando acabas la residencia, pues tienes muchas. No hay ningún digestivo en paro, tanto en la pública, en la privada y lo que queráis. Fundamentalmente consultas y endoscopia. Y aquí recalcar que, por ejemplo, ahí pues igual los radiólogos, si quieren ser un poco más intervencionistas, tienen que formarse un poco más o lucharlo un poco más. El digestivo A1 está en endoscopias, quiera o no quiera. O sea, que mano va a hacer sí o sí, ¿vale? Y después también la investigación, pues ahí está para quien quiera. ¿La gente en general con qué suele dudar? Pues con cardio, cirugía general, rayos, neumo, hemato, pues especialidades médicas, un poco más de cacharreo y también pues cirugía porque es muy afín a nuestra patología. Y yo ahora mi situación ya de R4 a punto de acabar, ¿con qué dudaría? Pues con digestivo la elegiría 1001 veces y yo antes de elegir la especialidad tenía un cacao que no os imagináis y no me arrepiento en absoluto. Y ahora pues me plantearía intensivos y anestesia, son especialidades médicas también de mucho correr, de mucho cacharrear, y cirugía general pues porque al final lo que os digo es una patología que compartimos mucho y es imposible que siendo digestivo no te guste la cirugía. Y esto es todo, muchas gracias.